Hola queridos amigos y amigas del canal, ¿cómo andan? ¿Cómo va la vida? Bueno, espero que muy bien. Somos Javier y Laura viviendo en Arabia Saudita. En esta oportunidad todavía estoy acá en Argentina y se me ocurrió preparar este material para ustedes y contarles cómo armo la valija, qué cosas puedo llevar para casa, qué cosas no puedo llevar, qué cosas me gustaría llevar. Así que quédate hasta el final del video que te lo voy a contar todo. Y como decimos siempre, presentación y arrancamos. Y hoy me puse a pensar un poquito de cómo me organizaba. Y me fui para atrás pensando que llegamos el 15 de julio acá a la Argentina, que Javier estuvo un mes con nosotros compartiendo, que estuvimos de vacaciones en Ushuaia, que si no viste el video, acá te dejo el enlace para que lo vayas a ir a ver y que lo comentes. Entonces, aprovechando esta ocasión, le di toda la ropa más pesada de nieve a Javier, que ya se la llevó para Arabia. Mi valija quedó básicamente vacía, así que ayer hice una listita, me fui al súper y se me ocurrió comprar todas estas cositas. Si bien dije que tenía lugar en la valija, ahora empieza el momento más difícil, que es rejuntar todas tus cosas, todas tus pertenencias que están desparramadas por toda la casa, que vas al placar y abrís un cajón y tenés cosas, tenés calzado, tenés zapatilla, cosas que trajiste que no usaste y de pronto vos decís, wow, ¿dónde meto todo esto? Y después de recorrer toda la casa, te encontrás con todo este caos y vos pensabas que tenías lugar en la valija. Así que, ¿me ayudan a acomodar todo esto? Menos mal que me puse a organizar lo de la valija. Y yo que pensaba que tenía lugar. No, chicas. Las mujeres no tenemos lugar en la maleta. Siempre le llenamos la maleta a tu marido, a tu hijo, de cosas personales tuyas que pensás que vas a usar y no las usás. Traje los guantes para entrenar. No, salí a caminar ni siquiera a dar la vuelta por el barrio. Nada. Traemos cosas innecesarias, todas por las dudas. ¿Y sabés lo que pasa? Que siempre estamos con lo mismo. Entonces vos decís, sí, tengo lugar, porque tengo lugar para lo que uso todos los días. Lo otro que trajiste, que lo guardaste en el estante, está tal cual lo dejaste en el estante del placar, ¿o no te pasó? En una oportunidad me preguntaron si había alguna restricción, siendo católica, ingresar con Biblias, crucifijos, rosario. No hay ningún tipo de restricción. Eso habrá sido antes del tiempo que nosotros estamos allá, que vamos para los 3 años que vivimos en Arabia. Nunca tuvimos inconveniente. De hecho, Javier tiene una cadena con una cruz, yo tengo una cadenita con un San Benito que me lo regalaron mis amigas y nunca tuve ningún tipo de inconveniente. Así que pueden ingresar con ese material. De hecho, en Jordania, que uno visita el río Jordán, donde compra algún tipo de souvenir, yo lo he comprado, lo he traído para Arabia y nunca tuve inconvenientes. Así que un tema que espero que les quede claro, que de la religión que seas, podés ingresar con estampa, con lo que quieras, es de uso obviamente personal y es respetado. Bueno, otra cosa que les quería compartir es cómo organizo mi neceser personal. Mi neceser personal está compuesto por todos los accesorios que traigo, que son cadenitas, pulseras, aritos, reloj, cremas, perfumes, esmalte, limas, gomitas para el pelo, bueno, broches. Todo esto lo despacho en la valija que va a bodega.
y me preparo un neceser más pequeño para la cartera o el bolso de mano. Ahí llevo algo de maquillaje, a mí me gusta el maquillaje. Llevo mi base de maquillaje, llevo mis brochas, el rímel, el labial, un bálsamo, gotitas para los ojos, la pasta dental, el cepillo de dientes, un cepillo para el pelo, toallitas húmedas. Así que bueno, me preparo medianamente algo pequeñito, que es lo que me va a durar el viaje. En este caso, mi viaje sale desde Ezeiza, Buenos Aires, y hago escala en Frankfurt, en Alemania. Ahí tengo una espera aproximadamente de 3 horas. Luego de ahí tomo otro avión que me lleva hacia Riad, a la capital de Arabia Saudita, y ahí tengo una espera de 6 horas. Y luego tomo el último vuelo que llego a casita. Inshallah. Bueno, y es por eso que yo me armo un neceser para toda esa recorrida, que no me falte nada. Y ahora te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, que nos dejes un like si te gusta nuestro video y no te olvides de dejarnos los comentarios y sobre todo de dónde nos están leyendo. Nos encanta, es un estímulo espectacular, hermoso. Lo que hacemos lo hacemos con mucho amor, con mucho esfuerzo, con mucho entusiasmo. Gracias por las sugerencias, gracias por compartirlo y gracias también por hacernos crecer. Atención, atención, un dato que también me preguntaron, ¿qué pasaba con este tipo de baterías? Esto es para recargar celulares o artículos electrónicos, así que esto viaja con vos en tu bolso de mano. Nunca lo lleves en la valija que va a la bodega. También, asimismo, como los iPads, como la notebook, como los celulares. Viajan siempre con vos, así que las pilas con vos. Y ahora te voy a contar qué es lo que no podés ingresar al Reino de Arabia Saudita. Los productos que no podés ingresar son las bebidas alcohólicas. Están prohibidas, así como lo escuchaste. Así que si salís de tu país, donde en el free shop, que es zona franca, venden productos de este tipo y te llevas por las ofertas, no las compres, porque si vas para Arabia Saudita, no solamente que te van a sacar lo que compraste, sino que también te puede caber una pena legal. Así que para evitar inconvenientes y malos momentos, yo te sugiero que no los compres. E incluso en cualquier escala, por más que vendan alcohol, no los compres si tu destino final es el Reino de Arabia. Así que dicho todo esto, espero que lo tengas en cuenta. Otra cosa muy importante y que podés pasar una situación gravísima es por portar drogas o estupefacientes. Están prohibidas, pero más allá de llevarlas, no solo que te las van a sacar, sino que vos vas a ir preso, te va a caber una pena legal e incluso quedar retenido en el país en una cárcel local. Y si no, de otra forma puede ser que te deporten y nunca más puedas ingresar al Reino de Arabia. Bueno, y por último, algo muy importante es el tema de las drogas prescriptas. Es decir, que si vos estás haciendo algún tratamiento y necesitas consumir ciertos medicamentos, estos deben ser indicados por tu médico. Es decir, por ejemplo, un analgésico que tenga derivado de la morfina o algún tipo de ansiolítico o drogas tienen que estar avaladas y prescritas por el médico tuyo de cabecera. Bueno, y ahora solo resta contar las horas, los minutos. Ya me queda poquito de la estadía acá. Felizmente agradecida por el amor, por el cariño, por el acompañamiento de mis amigos, de mis familiares, por haber compartido tantas cosas. Creo que siempre queda algo, siempre todo es poco. Pero me llevo en el corazón, si no me puedo llevar todo en la valija, todo lo que puse, pero me llevo en el alma, en el corazón, el sentimiento de todos y cada uno de ustedes. Y además también de ustedes, de la comunidad del canal, que nos acompañan, que nos alientan, que nos dejan sus mensajes, que nos dan ideas para que les contemos y podamos charlar. La verdad que emigrar no es fácil, es un proceso. Se extraña siempre, se extraña todo esto, el estar
mano a mano con alguien, el abrazo, más allá de que hoy contamos con la tecnología, que por supuesto que nos acerca un montón, pero siempre necesitamos de ese afecto. No es fácil el camino, la decisión que tomamos, es mucho lo que se deja y el precio que se paga, pero lo importante es estar convencidos de lo que queremos y convencidos de nuestros sueños y convencidos de esta elección. Y bueno, ya extrañando también mi casa, porque también tengo mi lugar, tengo mis cosas, tengo mis actividades y bueno, ni más ni menos lo tengo a Javier, que seguramente que me está esperando. Así que me voy a despedir con esta palabra que significa muchas gracias y en árabe significa shukran.